Buenas tardes. La Organización de los Estados Americanos y la Universidad de San Martín de Porres quiere otra vez darles la bienvenida a esta 47ª Cátedra de las Américas que hemos llamado la OEA, trabajando en beneficio de los ciudadanos de las Américas. Esta tarde vamos a tener una sesión de trabajo que hemos denominado la OEA en la defensa y protección de los derechos humanos, y contamos con dos panelistas que son las personas que representan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tienen a su cargo la dirección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Don Diego García Sayán, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y don José de Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como comentarista hemos invitado a doña Marisol Perestello, congresista de la República del Perú y luchadora de los derechos humanos de este país. Y hemos también invitado a don David Cunza, quien es el director de la Cátedra de las Américas en el Perú, como moderador. David, tú tienes la palabra. Bienvenido y gracias por moderar esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Jorge. La Cátedra de las Américas está muy complacida de tener este conversatorio sobre los derechos humanos, el rol del sistema interamericano, para lo cual contamos con dos personas muy relevantes: el presidente de la Corte Interamericana, el doctor Diego García Sayán, y el presidente de la Comisión Interamericana, el doctor José de Jesús Orozco. Voy a hacer una breve semblanza de ambos, y tenemos a nuestra congresista, la doctora Marisol Perestello, además que es profesora de la universidad y experta en derechos humanos. Voy a hacer una breve semblanza de las tres personas que nos acompañan. El doctor García Sayán es el actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obtuvo su grado de bachiller de letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú, institución de donde también realizará sus estudios de leyes. Cuenta con la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Texas. Dentro de su experiencia profesional se destaca su rol como colaborador en Naciones Unidas en labores de paz en El Salvador y Guatemala. Se desempeñó como ministro de Justicia del Perú desde noviembre del año 2000 hasta julio del 2001, fecha en la cual fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Desde el 2003 hasta la actualidad ha sido director general de la Comisión Andina de Juristas. Durante el 2004 y 2009 ejerció el rol de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para luego asumir su presidencia. Por su parte, el doctor José de Jesús Orozco actualmente se desempeña como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue elegido en la 39 periodo de sesiones ordinario de la Asamblea General de la OEA en junio del 2009 por el periodo reglamentario de 4 años, contados a partir del 1 de enero del 2010. Asumió la coordinación de la Unidad de Defensores y Defensoras en enero del 2010 y en marzo del 2011 pasó a ser relator. Orozco Enríquez es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Universidad Autónoma de México, en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Función Judicial y Derecho Comparado, entre otras. Anteriormente fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México durante 16 años, primero en la Sala Central del Tribunal Federal Electoral y luego en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es doctor en Derecho, con mención honorífica por la UNAM, y cuenta con una maestría en Derecho Comparado de la Universidad de California de Los Ángeles. Por su parte, la doctora Marisol Perestello, miembro de la Alianza por el Gran Cambio, es congresista en ejercicio de la República del Perú por el periodo 2011-2016. Es abogada y notaria en Lima. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú, diplomada en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Madrid y tiene doctorado en la Universidad San Martín de Porres. En el área académica universitaria es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres en la especialidad de Derechos Humanos y ha participado en los programas de verano de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la American University, Washington D.C. y de la Universidad Alfonso X el Sabio Open House en 2011. Después de estas palabras introductorias, vamos a hacer el uso de la palabra al doctor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana, por un lapso de 20 minutos. Igual haremos con el doctor José de Jesús Orozco por otros 20 minutos y después los comentarios entre ellos, comentarios de la doctora Perestello y las preguntas del público. Doctor García Sayán, tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, doctor Kunza, doctor Orozco, doctora Perestello, amiga y mi notaria para varias transacciones, y señor secretario general, queridas amigas y amigos, ¿no? El Perú es uno de los países en los que mencionar a las instituciones interamericanas de derechos humanos, comisión o corte, no es inusual. Sale muchas veces por fuera de los debates propiamente referidos a los derechos humanos y es un tema usado y a veces diría trajinado en debates políticos o en titulares periodísticos que por lo general simplifican la realidad, por no decirlo que a veces la distorsionan de manera severa, ¿no? Yo lo que quiero hoy día es compartir con ustedes básicamente algo que le hace, creo, a nuestra propia identidad como pueblos latinoamericanos, que es rescatar el papel crucial de América Latina en la construcción de un sistema interamericano de derechos humanos y en el papel activo que América Latina hoy día juega en el fortalecimiento de este sistema. Porque el propio concepto de derechos humanos, esta idea muy obvia y elemental ahora en el siglo XXI, de que la raza humana es una sola, es un concepto que nace de América Latina, Bartolomé de las Casas en el siglo XVI, en donde se puede rastrear el eslabón conductor del concepto esencial de los derechos humanos aquí en nuestro continente y más recientemente en el siglo XX, el papel activo que juega América Latina primero para la primera declaración regional de derechos humanos, que es la Declaración Americana de octubre del 48, y también el peso de América Latina para la Declaración Universal a los pocos meses o semanas, cuando América Latina significaba un peso porcentual dentro de las Naciones Unidas notablemente más relevante del que significa hoy con casi 200 estados integrantes del sistema. Pero además América Latina le dio al sistema, si se quiere, la justificación, la masa crítica de problemas y de contradicciones con las dictaduras, las violaciones masivas y sistemáticas que se produjeron en buena parte de nuestros países, para que el tema de derechos humanos saliera primero como un asunto que había que denunciar para que la gente conociera, ¿no? Y luego más tarde para que se presentaran casos, para que algunos órganos del sistema examinaran con alguna suerte de conclusiones y de búsqueda de resultados tangibles y concretos, y surge así a fines de los 50 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hoy día, en el siglo XXI, ya América, y quiero ser más específico, América Latina, cuenta con un sistema de derechos humanos vigoroso, que es un canal supletorio efectivo que existe en nuestras sociedades, en donde la gente sabe que puede presentar sus problemas si es que considera que sus derechos han sido vulnerados y las instancias internas no fueron capaces de protegerlos oportunamente. Hoy día es muy distinta de aquella situación que se tenía hace 3 o 4 décadas, ¿no? Yo siempre comparto mi reflexión cuando voy a una universidad, cómo trataba yo el curso de Derechos Humanos allá a principios de la década del 80, a fines de la década del 70, que me tocó enseñar el primer curso de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ¿no? Y recuerdo que el tiempo que necesitaba darle en el curso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a duras penas llegaba a media clase. No había necesidad de decir más, porque todo lo que había que decir estaba escrito en la convención y no había nada más que decir al respecto, porque había una que otra opinión consultiva que cualquiera podía leer, pero no se había conocido de ningún caso. Pensar en ese entonces en una corte, en una instancia jurisdiccional que tomara decisiones vinculantes, a las que se recurriera con casos, en la que los estados comparecieran de manera oportuna y que todavía encima pudieran cumplir con la sentencia, sonaba por lo menos una utopía. Era más bien una aspiración
¿qué podía pensarse en ella como algo a lo que había que llegar en el muy largo plazo? Hoy día ese sistema utópico, lleno de imperfecciones, por supuesto, y de cosas que hay que ir mejorando y corrigiendo, ese sistema utópico felizmente es parte de la realidad. Y voy a hablar aquí ya no del sistema en su conjunto, sino de la parte propiamente jurisdiccional, la de la Corte. Mi amigo y colega José de Jesús Orozco hará lo propio sobre el órgano del cual él es presidente, la Comisión Interamericana. Y decir de la Corte rápidamente tres cosas que son, creo, las fundamentales. Primero, recordar que la intensidad y la cantidad de problemas que le llegan a la Corte hoy, ya en pleno siglo XXI, es de una variedad y de una cantidad realmente significativa, ¿no? Desde la estadística que nos dice cómo el año pasado, el 2011, el número de sentencias duplicó las que se habían dictado el año anterior. El número de casos nuevos que llegaron también el año pasado fue casi 50% superior al que había llegado el año 2010. Y cómo pese a ese aumento de la cantidad de casos, se ha ido logrando con mecanismos para hacer una gestión más eficaz y más eficiente, reducir notablemente los tiempos para completar la solución de un caso desde que llega a la Corte hasta que la sentencia es emitida, que hace 8 años eran 40 meses y ahora son 16 meses. El concepto de plazo razonable, que con razón el sistema exige a los estados que se cumpla, tiene que ser el primero en cumplirlo. Y por supuesto el esfuerzo que se tiene que hacer no puede ir mucho más allá en la medida en que comprimir el tiempo puede reducir los derechos de las partes para poder tener del tiempo apropiado para poder estudiar la documentación, las pruebas y los argumentos de las otras partes, ¿no? Pero más allá de la estadística, más allá de estos aspectos que son asuntos que finalmente no le hacen de manera directa a la calidad, yo quiero destacar algunos asuntos que sí le hacen a la médula del sistema de protección de los derechos humanos. El primero es que esa utopía de los 70, de que un tribunal sin poder de policía en América Latina, acostumbrada a los cuartelazos y a las situaciones de hecho, no funcionaría, esa tesis o ese temor no es exacto, porque las sentencias de este tribunal sin poder de policía sí se cumplen. Desde la parte más urticante para todos los gobiernos, que es las reparaciones pecuniarias, en que en un 80% se pagan, hasta asuntos institucionalmente muy complejos, como decisiones de la Corte que suponen la modificación de normas, incluso de normas constitucionales, la modificación importante en temas procesales que le hacen al sistema judicial en particular, dejan como resultado que las sentencias de la Corte se cumplen y que eso es un dato de éxito del sistema y del avance en el proceso de democratización de nuestras sociedades, que es muy relevante y muy significativo. Sin embargo, si ustedes me preguntaran, probablemente tienen esa pregunta algunos de ustedes, ¿cuántos casos resuelve la Corte? Mi respuesta seguramente sería insatisfactoria, porque para un área geográfica en la que viven 500 millones de personas, la Corte tendría que realmente tener y resolver muchos miles de casos al año para que tuviera esto alguna incidencia demográfica, y no es así. En comparación a esa necesidad abstracta, la cantidad de casos que tiene la Corte es, por cierto, pequeña. Pero lo importante aquí es el segundo aspecto que yo quería hoy día resaltar y comentar con ustedes. Es que las sentencias de la Corte no solamente son relevantes porque en sí mismas se cumplen para resolver el caso al cual se refieren, sino que las sentencias constituyen elementos conceptuales y doctrinarios que se han convertido en herramientas fundamentales para su utilización por los jueces nacionales. Vale decir, un proceso de fortalecimiento de un tribunal interamericano no ha significado detraer de los jueces nacionales sus funciones ni debilitar sus